Muy bien. 7:59 del 28 de marzo del 2023. Estamos estudiando el reposo, estamos estudiando la fórmula para prevenir la depresión, la ansiedad, el estrés. Estamos estudiando a través de la Biblia que entre menos carnales seamos y más el Espíritu Santo tome dominio y nosotros de nuestra parte pongamos obediencia, le creamos a Dios lo que dice en su palabra, fe, viene el reposo. Ese es el reposo, el verdadero reposo. Son ya las 8 en punto de la noche. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Muy buenos días, Yadira, el Señor te bendiga, Willington, Alejandro, Gladivet, Edelmira. Buenos días, ¿cómo están mis amigos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, faltan varios, pero ha habido unos problemitas personales, otros están ocupados trabajando, pero de todas maneras vamos a transmitir, queda grabado y los demás lo verán. Atención, amados hermanos, estamos hablando de la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Y hemos entendido que hay que dejar de ser tan carnales, dejar de guiarnos tanto de la carne y comenzar a ser más guiados por el Espíritu Santo. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Además de eso, debemos empezar a obedecer, porque cuando hicimos el estudio hace unos días de Hebreos capítulo 11 que habla de la fe lleva consigo el obedecer lo que Dios ha dicho que debemos obedecer. Creerle a Él no es solamente tener fe, sino creer a lo que Él ha dicho en su palabra y actuar sobre ello. Por eso, si tenemos esa fórmula bien hecha, que voy a volverla a presentar, esta fórmula que llevamos varios videos estudiándola, obras de la carne, menos obras de la carne, más fruto del Espíritu Santo, sobre la obediencia a la fe, entonces el reposo llegará a nuestra vida. Ayer estábamos estudiando cuál es el día de reposo. Se nos vino esa incógnita, esa pregunta. Nótese algo. Millones de cristianos debaten todos los días con judíos y con adventistas de que el día de reposo, el día del Señor, es el domingo. Los judíos y los adventistas enseguida esgrimen que no, que en la bíblica Shabbat, reposo en hebreo, Shabbat, se tradujo sábado, y que el día de reposo bíblicamente es el sábado. Y ayer estudiamos que el sábado en el Antiguo Testamento sí es el día de reposo, pero Isaías capítulo 1, ¿quién lo lee por favor si es tan amable? Isaías capítulo 1, alguien que lo lea, versículo 13 o 14, vamos a mirar un momentico exactamente cuál es. Isaías capítulo 1, a ver, versículo 13 y 14, ¿qué dice?
por favor. Amén. Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y aquí es donde nos dimos cuenta que al adventista y al judío hay que decirles que el mismo Isaías dijo acerca del día de reposo en el versículo 13, que no lo puede sufrir. Ya no me aguanto esos que ustedes hacen. Son iniquidades esas fiestas solemnes. El día de reposo es una fiesta solemne, como también lo es la Pascua, el Tabernáculo, el Yom Kippur, las 7 fiestas más la del sábado. Dice el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, otra vez vuelve a hablar del día de reposo y de todas las fiestas, las tiene aborrecida mi alma. Eso es lo primero que hay que mostrarle al judío y al adventista. Lo segundo que hay que mostrarle está en el Salmo capítulo 9, versículo 7 y 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Este es un resumen del día de ayer. Salmos capítulo 95, versículos 7 y 8. ¿Qué dice, por favor? Versículos 7 y 8. Salmo 97. 95, versículo, 10 y 11. ¿Qué dice? Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que haga de razón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor reposo. ¿Qué pasó, Yadira? ¿Hasta el 11 no era? Sí, pero no te escuchamos lo último. ¿Por tanto qué? Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Muy bien, que no entrarán en mi reposo. Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 13 y 14, junto con Salmos capítulo 95, versículo 10 y 11, dice que no van a entrar en el reposo. Y aquí nos vamos dando cuenta que el reposo es más que un día, tiene un significado mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay personas que toman un día para reposar, digamos los cristianos toman el domingo, pero al finalizar el día terminan más cansados que entre semana. Ahora, al judío hasta ahí, pero al adventista le sumamos un versículo más, Colosenses capítulo 2, porque el adventista cree en el Nuevo Testamento, el judío no. Entonces al adventista lo llevamos a Colosenses capítulo 2, versículo, ya le digo el versículo 14 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Al 16. Colosenses 2, versículo 14 al 16. Amén. ¿Qué dice? Colosenses 2, 14. Anulando el acta los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17, por favor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces nótese que el versículo 16 dice
que nadie te puede juzgar en comida, cuidado vaya a comer cerdo. No, no te pueden juzgar, ni en bebida, ni tampoco en los días de fiestas. Es que ustedes no celebran la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, el Sukkot. Ustedes no celebran, por ejemplo, el Yom Kippur, o la Pascua, o la fiesta de las primicias. No, nadie te moleste. Pero también dice, nadie te juzgue en días de reposo. ¿Por qué? Precisamente el versículo 14 dice que Dios anuló el acta de los decretos, la ley, la Torá. Que si usted quiere saber sobre la ley y la Torá que fue abrogada, en Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12 y versículo 18, y también Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice que la Torá desapareció para nosotros. Entonces nadie puede venir a decirnos a nosotros que tenemos que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías ya dijo que no más Shabbat. El salmista, no van a entrar en mi reposo. Y Colosenses para nosotros, oigan señores adventistas, el día de reposo ya no es el sábado. Hasta ahí hablamos ayer. Ahora viene la siguiente pregunta. Entonces el día de reposo es el domingo. Porque como los cristianos nos reunimos los domingos, entonces el día de reposo debe ser el domingo. Perdón. Antes de eso, debo mostrarle, ya no los judíos, porque los judíos no creen en el Nuevo Testamento, a los adventistas otro versículo, se me estaba olvidando. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 9. ¿Quién lo lee, por favor? Este es otro versículo para los adventistas. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 9. Ayer no alcanzamos a leer esto. ¿Qué dice, por favor? ¿Alguien? Lucas Del 1 al 9. Del 1 al 9. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusar. Mas él conoció los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Muy bien, hasta ahí. Era del 1 hasta el 11. Muy bien. Mucha atención. El día de reposo, no sé si ustedes recuerdan ayer que estábamos hablando, creo que en Éxodo 16, donde baja el maná, que Dios le dice: 6 días van a recoger, pero el séptimo día
El sexto día van a recoger el doble porque el séptimo no llega a nada. Y hubo gente que recogió poco y al otro día le faltó y salieron al día de reposo a buscar y no había nada. Y también cuando habló en Éxodo 20, que dice 6 días trabajarás, harás toda tu obra, y ni tu criado ni nadie puede hacer nada ese día, ni siquiera los animales. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál es el problema? Que aquí, óiganme todos, y esto va a sonar un poco fuerte. Si alguno me quiere refutar, con mucho gusto podríamos hablar. Pero aquí Jesús y los discípulos están violando el día de reposo. Hasta el punto que los fariseos les dijeron, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Cuántos recuerdan que ayer hablábamos que la comida se tenía que hacer el día anterior? Ese día no podían hacer comida. El hecho de que los discípulos recogieran espigas y con la mano sacaran el fruto y quitaran la parva, creo que se llama, me dirán si me equivoco, y ellos comer, eso ya era violar el día de reposo. Y a un adventista yo tengo que mostrarle aquí este versículo que nos va a romper el coco, el versículo 5, que quiero que lo subrayen y lo tengan ahí. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. Y ya se nos va como despejando la mente, porque el día de reposo no es el sábado. Mire la respuesta que le da Jesús a los fariseos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ustedes no han leído lo que hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Violó el día de reposo? No violó el día de reposo. Entonces, entró a la casa de Dios, al tabernáculo, y comió de los panes de la proposición. ¿Sabe cómo se llama eso? Violar la ley. Y Jesús les está diciendo, si David violó la ley, ¿por qué yo no puedo violar la ley? Si tengo hambre. David violó la ley, no podía comer, y ahí dice claro, no es lícito comer solo a los sacerdotes, y él comió, él no es sacerdote. Si David pudo violar la ley, ¿por qué si mis discípulos tenemos hambre no podemos hacerlo? Y ese es uno de los versículos que ustedes deben colocar en Hebreos capítulo 7, ¿sí? Hebreos capítulo 7, coloquen Lucas 6, versículo 3 y 4. Jesús violó la ley. Violó la ley para los fariseos, ¿no? Oído. Ahora no es que alguien vaya a decir, David está enseñando que Jesús pecó. No. Lo que pasa es que el día de reposo estaba hecho con un fin. Pero ese fin ya estaba tergiversado porque el religioso sí se pone ese día y no hace nada y quieto, pero su corazón está podrido, dañado. No estoy diciendo que Jesús pecó, no, porque Jesús está abrogando la ley. Viene una nueva ley, lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 11, 12, 18 y el capítulo 8, versículo 13. Enseñan que hay un nuevo pacto. Entonces el mismo Jesús les dice, ustedes me dieron cuenta de lo que hizo David. Que David por hambre, Dios le permitió hacer algo que no estaba en la Torá, que la Torá prohibía. Asimismo nosotros, y él dice, es que yo soy el día de reposo. Yo soy el dueño del día de reposo. Y otro día de reposo entra en la sinagoga y enseñaba. Y una gente que quería hacerlo caer, quería acusarle, ¿sí? Pensaba y divagaba a ver cómo acechaban a Jesús. Eso eran los escribas y los fariseos. Y Jesús, sabiendo, llegó y llamó a alguien que estaba enfermo y les preguntó, dígame una cosa, en la ley, o sea, es lícito, en la ley está que puedo hacer bien o mal el día de reposo, puedo salvar una vida o quitarla,
Por ahí hay otro texto que se me olvida ahorita el número, que dice, y si una oveja se cae un hueco, como es día de reposo, ¿puedo irla a sacar o la dejo ahí tirada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se van dando cuenta la diferencia de lo que es aplicar bien la ley? ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a esa persona que tenía la mano seca. Y ellos se llenaron de furor. Y trataban de matar a Jesús a ver qué le íbamos a hacer. Entonces, esa es la respuesta para los judíos y los adventistas. Para los judíos, Isaías 1, versículos 13 y 14. Salmo, ¿qué? ¿Salmo qué? Isaías 1, versículo 13 y 14. Salmo 95, 10, 11. Salmo 95. 10, 11, versículo 10, 11. Para los adventistas también. Y ya dejamos a los judíos a un lado, y además de esos dos versículos, a los adventistas les decimos Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 16, y Lucas capítulo 1 al verso 11. Señores adventistas, Jesús hizo cosas el día de reposo, así que el día de reposo ya no es el sábado. Dejamos ese tema ahí, para que ni a nadie les vaya a decir, es que usted tiene que cumplir el Shabbat. Hasta ahí. Ahora vamos a hablar del tema del domingo. Oído. Muchos de ustedes les han enseñado que el día domingo es el día del Señor, el día de reposo. Y utilizan los textos del Antiguo Testamento para decir que el día de reposo hay que consagrarlo para estar con el Señor. Pero no puede usted utilizar versículos del Antiguo Testamento porque no se refieren al domingo. La palabra Shabbat, reposo, es sábado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los versículos que muchos cristianos usan para decir que ahora el día domingo se convirtió en el día del Señor o el día de reposo? Hay dos. Hay un versículo sacado de contexto y hay un evento espectacular para que la gente piense que ahora es el domingo. El versículo es el siguiente. No, primero iniciemos con el hecho espectacular. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús, oído, muere antes de la Pascua. Hasta el punto en que los discípulos querían bajar a Jesús de la cruz, enterrar su cuerpo para que no agarrara la Pascua, porque si no el cuerpo lo iban a dejar un día más ahí quieto. Entonces, recordemos que para los judíos la Pascua, me equivoqué yo. Sí, iba a comenzar la Pascua, iba a comenzar el día de reposo también. El viernes a las 6 de la tarde comienza el día de reposo. ¿Estamos claros? Entonces, a eso de las 3 de la tarde, enterraron a Jesús. ¿Jesús qué día murió? Por favor. ¿Qué día murió? Yuhu. Jueves. Jesús ya va a ser el día de reposo, se va a celebrar la Pascua. Entonces, viernes 3 de la tarde muere Jesús, a las 6 de la tarde inicia el día de reposo, lo tienen que bajar. Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde. Lo enterraron. Viernes 6 de la tarde comenzó para los judíos el Shabbat. Ay, ¿por qué me lo desconectaste? Conéctalo. Lisette, te estamos escuchando. Oído. Jesús murió el viernes. Pasa el sábado. Y resucita el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Cuándo es el primer día de la semana?
¿Ah? Domingo. El domingo. El domingo. Y más de uno me dirá, no, el primer día de la semana es el lunes. No. Históricamente, el primer día de la semana es el domingo. Lo que pasa es que nuestro calendario, que es un invento de los romanos, cambiaron todo. Pero en la antigüedad era el domingo. Jesús resucitó el domingo. Por eso es que muchos cristianos dicen que hay que reunirse el domingo en la mañana porque resucitó el Señor Jesús. El problema es el siguiente, que cuando usted le pregunta a esos cristianos, muéstreme un versículo, así, porque ustedes saben que la misma Biblia la que nos dijo en Isaías 1 y en el Salmo 95, que ya el sábado no es el día de reposo. Ya eso para Dios no es día de reposo. La misma Biblia nos lo dice. En Colosenses nos dice que nadie nos juzgue. Ya ese no es el día de reposo. Entonces, así como nosotros decimos que no es ese el día de reposo, el cristiano debe demostrarme bíblicamente que es el domingo. Y el cristiano le va a decir a usted que es el domingo porque Jesús resucitó. Y es el domingo por este otro versículo. Váyanse a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera, de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hasta ahí. Y cuando haya llegado... Hasta ahí. Entonces, este versículo que menciona el primer día de la semana, domingo, lo usan para enseñar que los cristianos se reúnen los domingos en la mañana en la Biblia. Y creo también, si no estoy mal, que el día de Pentecostés cayó un domingo, no me acuerdo bien. A ver. Eso le iba a decir, hermano David, que Dime. muchos he escuchado que dan este argumento. Sí, ese es el tercer argumento, el día de Pentecostés, que es un domingo. Sí, es un domingo porque 1, 7, 8, 15, sí, es el 50. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. 50 días después. La fiesta de los 50 días. Cae un domingo. Esos son los argumentos. Pero el problema, ¿cuál es? Que ninguno de esos argumentos demuestra que los cristianos se reunían los domingos. Usted no encuentra ninguna parte en la Biblia que diga que hay que reunirse los domingos. Y le voy a decir por qué. Váyanse para Hechos, capítulo 2. Y vamos a preguntarnos cuál era el día en que se reunían los cristianos. Hechos, capítulo 2, versículo... versículo 42, ¿qué dice? Hechos capítulo 2, 42. Les pido disculpas por la voz. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese versículo yo puedo utilizarlo para saber qué hacían ellos cuando se reunían. Eso es usar bien un versículo. Pero el versículo que nos atañe está más adelante, en el 46. Siga, por favor. ¿Qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cuándo se reunía la iglesia cristiana? Cada día, todos los días. Todos los días. En el templo y en las casas En partiendo. la casa y en el templo. Y por eso el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No añadía solo los domingos. Por eso les digo que usted no consigue un versículo que diga hay que reunirse los domingos. No. Por eso Pablo les dice, como ustedes reúnen todos los días, el primer día de la semana aparten ofrenda. Y para los pastores, las ofrendas no se recogen una vez al mes con el diezmo, con el pago mensual o quincenal. Las ofrendas se dan semanalmente el primer día. Pero porque usted tiene reuniones el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, se reúnen todos los días. ¿Se van dando cuenta? Es más, acabo de caer en cuenta que en el Antiguo Testamento, el día sábado, el día de descanso, nadie llevaba ofrenda. La ofrenda se llevaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los sacrificios, el día de reposo, nadie llevaba ofrenda de reposo. El sacerdote sí tenía que presentar en la mañana y en la tarde, pero el día de reposo nadie llevaba ofrenda, ni cabritos, ni carneros, ni ovejas. El día de reposo también descansaban las ofrendas. ¿Cómo la vio? Eso en el Antiguo Testamento. Entonces, si alguien me viene a mí a decir que el argumento es porque Pablo dijo que recogieran la ofrenda el primer día, claro, es que si ellos se reúnen todos los días. Si me vienen a decir que el argumento es porque el día de Pentecostés ellos estaban reunidos y cayó el Espíritu Santo y era un domingo, pues yo debo decirles, ellos se reunían ¿qué? Todos los días. No era solamente el domingo. Permítame mostrarle algo acá. Camina y entrando subieron. Bueno, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Sí me estoy dando a entender? Díganme por favor. El argumento del día de Pentecostés, el argumento de la ofrenda y el argumento de la resurrección de Cristo para dejar el día domingo como el día de reposo se cae. ¿Por qué? Porque la iglesia se reunía todos los días. Y hay otro problema inmenso. Usted no encuentra un versículo que diga reúnanse el día domingo. No hay. No hay. Entonces no existe un argumento real para decir que es el día domingo. Claro, todos ustedes me van a decir en día, bueno, y entonces ¿por qué nos reunimos el día domingo? Ah, bueno, nos reunimos el día domingo por Constantino el Grande. No sé si ustedes conocen a Constantino el Grande. Un emperador que acerca del año 313 años después de Jesucristo, este emperador dio un edicto llamado el Edicto de Milán, en el cual él, en una ley, escribía que a partir de ese día, todas las religiones, oído, no solo los cristianos, a los judíos, los musulmanes también, todas las religiones tenían que dejar de ser perseguidas. Me equivoqué, musulmanes no, porque musulmanes son en el año 550 después de Jesús. Estamos hablando del año 300 hasta ahora. Dejar de perseguir a judíos, dejar de perseguir a los de Escocia, a los druidas, a los celtas,
dejar de perseguir a los de Babilonia, dejar de perseguir a la religión de los egipcios, dejar de perseguir a los cristianos también. Y el edicto de Milán sirvió para que los cristianos pudieran tener tranquilidad. Ese hombre, Constantino el Grande, emperador de Roma, además del decreto de Milán en el 313, en el 325 aproximadamente, llevó a cabo el concilio de Nicea, así se conoce. Y en el concilio de Nicea se formó la Iglesia Católica. Y se dieron órdenes para sacerdotes, obispos, empiezan a aparecer los papas. Pero eso es gracias a Constantino. Y ahí es donde se estipula, ¿sí?, que el día domingo es un día especial. ¿Por qué? Les voy a explicar. Mucha atención. Permítanme buscar aquí en internet una palabra en latín. Insignes, creo que se llama. Insignes Victory. Victory. No sé si lo escribí bien o mal. Ya vamos a buscarlo bien. Lo voy a escribir en castellano. Por esta insignia vencerás. Aquí está la palabra. Ve, yo la estaba colocando mal. In o signo vinces. ¿Qué pasó ahí? Bueno, acontece que el emperador, que todavía no quería a los cristianos venían siendo perseguidos por Diocleciano, otro emperador anterior que casi los arrasa. Y este emperador un día está adorando a sus dioses paganos, un domingo en la mañana. Como el primer día de la semana, salieron a la guerra. Y este ofrece a sus dioses paganos, oído, él no es cristiano. Él ofreció a sus dioses paganos un sacrificio, y según él mismo lo relata, y los libros de historia eso está escrito, él escuchó una voz del cielo que decía esas palabras en latín: in hoc signo vinces. Me disculpan, yo no sé, ¿sí? Aquí está escrito en griego, ¿sí?, que significa: en este signo vencerás. ¿Cuál signo? Según él, cuando escuchó esa voz, alzó sus ojos al cielo y vio una cruz. Y ahí es donde comienza la cuestión de la cruz. En los escudos, él ordenó colocar en los escudos la cruz y levantar estandartes con la cruz. Y decir que a partir de ese día la cruz iba a regir a las legiones romanas. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Fuerte y claro. Alguien se emocionará y dirá: ¡ay, tan bonito! Por la cruz vencieron. El problema es el siguiente. Uno, él no es cristiano. Dos, está levantando adoración a otros dioses, no a Jesucristo. Él no conoce a Jesucristo. Pero Dios tiene el poder. Sí, pero pare. El problema es que nuestra insignia no es una cruz. Y esto es con mucho respeto a todas las iglesias que tienen una cruz en el altar. Nuestra insignia de victoria no es la cruz. La cruz es la insignia que Jesús pagó por nuestros pecados. Pero nuestra victoria no está en la cruz. Nuestra victoria está en la resurrección de Jesucristo. Nuestra victoria es la tumba vacía. Ningún apóstol tenía cruces. Cuando Jesús dijo: tome su cruz y sígame, no es que la ponga en el pecho, porque él dijo claramente: mi yugo es fácil y ligera mi carga.
¿Cuál es la cruz de Cristo? Él dijo, aprendan de mí que soy manso. Esa es la cruz nuestra, que usted aprenda a ser manso, que aunque lo estén golpeando, insultando, vituperando, usted guarda silencio, calla y bendice. Esa es la verdadera cruz nuestra. La cruz para nosotros es una señal de la maldición que Jesús recibe por nuestra culpa. Porque ahí en esa cruz, el hombre que nunca pecó, recibió el pecado de toda la humanidad. ¿Estamos claros? No es nuestra insignia. Si tuviésemos una insignia, que no tenemos insignias, el cristianismo verdadero no tiene insignias, la insignia nuestra debería ser la tumba vacía. El problema es que Constantino, adorando a otros dioses, escuchó una voz del cielo de algo que no le ha dicho a ningún apóstol el Señor, ni le dijo a Pablo, a Pedro, a nadie, esas palabras en latín, in hoc signo vincent. Les voy a leer. Voy a compartirles para que leamos un poquitico sobre eso. Mucha atención. Ustedes pueden profundizar después mejor. In hoc signo vinces es una traducción en latín de la frase griega. Aquí está en griega, no sé leer griego. En este signo vencerás. Según la narración de los primeros historiadores cristianos de la antigüedad, Constantino I adoptó esta frase griega como lema después de su visión de un crismón. ¿Qué es un crismón? Esto fue lo que vio. Mírelo. El término crismón es la denominación más usual a la representación del cristograma. O sea, representa la palabra de Cristo. ¿Listo? Bueno, sigamos. En el cielo vio el crismón justo antes de la batalla del puente del Milvio contra Magencio el 12 de octubre del año 312. Por eso en el 313 él le da libertad a cualquier religión, no solo al cristianismo. El símbolo del cristianismo primitivo consistía en un monograma compuesto por la letra griega chi X, que es este crismón. Ese. Los dos primeros con el nombre de Cristo en griego, en épocas posteriores el crismón IHS representaba, bueno, ahí ya se nos fueron por otra parte. Entonces, alguno se emocionará y mira, ay, tan bonito Dios le dijo que le pusiera esa insignia a todos los escudos. Hay un problema aquí. Primera de Corintios 4:6, no se les olvide, regla número 1 para leer la Biblia y entenderla. Primera de Corintios 4:6, ¿cuál es? Alguien que lo lea, por favor. Primera de Corintios 4:6, ¿qué dice? ¿Ninguno? Amén. Dale. Primer libro de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Eso fue lo que sucedió. Este hombre pensó algo que no está escrito. Por eso Pablo dice que Apolos y él, Pablo, son ejemplo para nosotros los cristianos. ¿Ejemplo en qué? Aprenda a no pensar más de lo que está en la Biblia, caballero. ¿Cuál es el problema? Se van a envanecer por culpa de uno todos. Eso ningún apóstol lo enseñó. Ningún apóstol puso crucifijos, ningún apóstol le dijo a otro pongan cruces. Eso no es bíblico. Persignarse, y eso se hace en 3 cruces, una aquí, otra, no, eso no es bíblico. Nosotros no somos místicos. Los cristianos verdaderos, lo único que cargamos es una Biblia y pare de contar.
Aquí hay otro problema. Gálatas capítulo 1. Váyanse para Gálatas capítulo 1. El problema de lo que hizo Constantino es que Gálatas capítulo 1 nos advierte lo siguiente. ¿Quién lee por favor el versículo 8 en adelante? Amén. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces ¿Sí? Aquí viene Constantino a anunciarnos ahora que él recibe del cielo un mensaje que dice in hoc signos vinces, o sea, vamos a triunfar bajo este signo, y le pone las cruces a todos. Eso no es bíblico, eso es anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Si un ángel del cielo o aún nosotros le traemos un cuento nuevo, no lo hagan. ¿Esa voz de quién es? Es más, eso fue el 12 de octubre del 312. Y el 313 él hace un edicto que se conoce como un edicto ecuménico, que le da permiso a todas las religiones. El Dios verdadero no le da permiso a ninguna religión, porque Dios no es Dios de religiones. ¿Se van dando cuenta? Y ahí es donde comienza él a decir, como yo recibí un día domingo eso, entonces vamos a empezar a celebrar, y ahí se vuelve una tradición. Y ya por allá un día, hace como 150 años, un papa fue el que dijo, a partir del día de descanso y reposo va a ser el domingo. ¿Cuál es el problema nuestro? Que los cristianos de hoy lastimosamente no leen la Biblia. Entonces vienen esas tradiciones católicas, se meten dentro de la cristiana, y todo el mundo empieza a reunirse el domingo en la mañana. ¿Saben algo, mis amados hermanos? Los verdaderos cristianos tienen un Dios de todos los días. El verdadero cristiano no tiene el día sábado como día de reposo, y tampoco el día domingo, porque eso no está en la Biblia. La Biblia no dice hacer eso. El verdadero cristiano comprende que el día domingo se volvió el día de reposo o día del Señor, porque es una tradición católica, señores, no es nuestra. Bueno, alguno me dirá, y entonces, David, ahora sí quedamos mal, ¿no? No es el sábado, no es el domingo. Entonces, ¿cuál es? La respuesta, ¿dónde está? ¿Dónde tiene que estar la respuesta? Dígame. Se me fue Yadira, Willington se me fue, prendan las cámaras, Marlecita. En la palabra de Dios, en la Biblia. La respuesta tiene que estar en la Biblia. La Biblia me tiene que decir a mí cuál es el día de reposo. Pero para yo saber cuál es el día de reposo, yo no puedo estar leyendo un día aquí, otro día allá, otro día por aquí. No, tengo que entender que la Biblia es un libro que tiene un comienzo, que por eso se llama Bereshit en hebreo, o Génesis, inicio en castellano. Y tiene un final que se llama Apocalipsis, que preciso se llama la revelación, ya lo último. Tengo que leerla completa. Y el problema es que de todos los cristianos que conozco, solo el 3-5% se ha leído la Biblia completa. Para usted hablar de este tema, debe leerse, así como la vez pasada hicimos en el ayuno, que hablábamos del ayuno, ¿recuerdan? Y que quedamos sorprendidos de darnos cuenta que la gente ayunaba, y para Dios ayunaba, buscando respuesta de Dios. Y la primera vez que Dios habla del ayuno es en Isaías.
Y ya el ayuno venía desde hace rato haciéndose. Y la primera vez que Dios habla del ayuno, les dice, no ayunen para que yo los escuche en el cielo. Isaías 58:4. Si van a ayunar, no es como ustedes lo hacen. Ahora les voy a decir cómo es el ayuno. Y después por allá en en Zacarías nos habla del ayuno. Jesús habló del verdadero ayuno, pero lo hizo después. Para eso hay que leerse ¿qué? Toda la Biblia. Entonces, para saber cuál es el verdadero ayuno, tendríamos que leernos toda la Biblia y encontrar la respuesta en Hebreos capítulo 4. Vámonos para Hebreos capítulo 4. Mucha atención. No se les olvide que Lucas capítulo 6 versículo 15 que dice, y no se les olvide que Hechos capítulo 2 versículo Hechos, ya un momento, Hechos, ¿dónde está Hechos? Sí, Hechos capítulo 2 versículo 46 y 47 que dice, vamos a mirar, leamos Hebreos. Alguien que por favor lea Hebreos capítulo 4. ¿Qué dice? Miren la respuesta. Por favor, apréndansela para cuando un adventista los venga a ustedes a acosar de que tiene que ser el sábado, ya usted sabe la respuesta de memoria. Para que cuando un cristiano le venga a decir es que el domingo es el día del Señor, usted le diga no, Señor, no es ni sábado ni domingo. ¿Quién lo encontró? Lisette. Disculpe, hermano, ¿cuál es la cita? Hebreos 4:1. Dale, Yadira. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta ahí un momento. Pero los que hemos... Hasta ahí un momento. Ah, no, lea el versículo 3, por favor. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta ahí, vamos a masticar, vamos a masticar esos 3 versículos. Primero, el versículo 1 me dice que la promesa del reposo, del día de reposo, está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque a nosotros se nos ha anunciado esa buena nueva. ¿Cuál? La que se le anunció a Israel, pero como no iba acompañada de fe, de obediencia, de creer lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Dios? Salmo 95, versículo 10 y 11. Juro que no entran en mi reposo. Y como Israel no entró en el reposo, ahora a nosotros esa buena nueva nos es anunciada. Versículo 4, ¿qué dice? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pare un momento, por favor. No vaya a ser que alguien quiera tergiversar mis palabras y me salga inteligente, como dice la palabra, que los que utilizan las artimañas del error. No, David, es que aquí está hablando del reposo, no está hablando del día de reposo. Sí, aquí ya empezó a hablar del día de reposo, que es precisamente nuestro reposo. Que Israel no entró en ese día. Vamos a ver cuándo es. Sigue, por favor. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia.
otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí. Porque si... Hasta ahí. Versículo 6. Puesto que algunos no han entrado todavía en ese día de reposo. Porque como andan peleando de que es sábado, de que es domingo, de que es... y no han entendido la verdad. Como se le anunció a Israel esa buena nueva y no entraron por causa de desobediencia, léalo conmigo, subráyelo en un color fuerte, póngale un letrero grande que diga, otra vez determina un día, mire, otra vez determina un día. Señores, no es sábado, no es domingo, hay un día nuevo. Hoy, dice aquí eso. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cómo así? ¿Hoy martes? No. Hoy. Si es un lunes, un lunes. Si es un martes, un martes. Miércoles, hoy. ¿Qué dice Lucas 6:5? Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47? Que los cristianos se reunían todos los días. ¿Sabe cuándo es el día de reposo? Todo. El día de reposo, oído. El día de reposo es Jesús. Porque Él fue el que dijo un día, venid a mí. ¿Qué? Venid a mí. Alguien que me ayude a buscarlo, Mateo 12, si no estoy mal. Mateo, ayúdenme a buscarlo. Mateo, versículo... No es Mateo. Mateo 6. Mateo 6. Sí, Mateo 6. Tampoco es Mateo 6. Entonces Lucas. Lucas 12. A ver, vamos a buscarlo. Ayúdenme a buscarlo, por favor. Lucas 12. Ay, se me olvidó. Me va a tocar buscarlo aquí en internet. Vamos a echarle mano al internet. Venid a mí, todos los que estáis. Mateo, ay, no era el 12, era el 11, ¿sí vio? Mateo 11, búsquenlo por favor. Mateo 11, 28, ¿qué dice? Mateo 11, 28. Voy a resaltarlo porque como ahora tengo nueva Biblia, no he hecho... Vea, y si eso falta. Alguien que lea por favor Mateo 11, 28, 29 y 30, ¿qué dice? ¿Si están por ahí o me dejaron solo? Mateo 11. ¿Qué dice? Mateo capítulo 11. Léalo, por favor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo. 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el día de reposo? Lucas 6:5 lo dijo. Jesús es el Señor del día de reposo. Es que a Dios no le interesa que hoy en el nuevo pacto tú saques un día para Él. La diferencia del cristianismo... Todos los días tú descansas en el Señor. Amén. La diferencia del cristianismo religioso al verdadero cristianismo es que el verdadero cristianismo todos los días se ve con su Señor. Todos los días usted se ve con Él porque Él es el reposo. Devolvámonos a Hebreos, versículo 7.
Préstenle atención, porque enseguida el judío y el adventista me va a decir, no, no, es el domingo. Mira lo que dice. Es el sábado, perdón. Ya sabemos que el domingo no es porque la Biblia no habla de eso. Pero el sábado la Biblia sí habla, pero no es el sábado. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 7, Yadira, por favor? Hebreos 7:7. No, Hebreos 4:7. Ah, ok. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, póngale cuidado, versículo 8, por favor, y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta ahí. Se da cuenta que el versículo 8 dice que Josué no les dio el reposo, por eso la Biblia habla de otro día. No es el sábado, no es el domingo, es Jesús el día del reposo. Y para nosotros los cristianos, todos los días son día de reposo. Porque todos los días se le dedican al Señor. Todos los días. Ahora, alguien me dirá, y entonces... La hermana Yadira leyó. Hebreos 4, estamos leyendo Hebreos 4, leyó desde el versículo 8 hasta el versículo 11. ¿Listo? Todos los días le buscamos. Ahora alguien me dirá, David, y entonces trabajar. ¿No trabajo? ¿Trabajo todos los días? No, ahí sí hay que mirar que, por ejemplo, los ricos trabajan de lunes a viernes, el sábado lo dedican para hacer mercado, la casa, y el domingo para pasear. Usted puede, si quiere, sacar un día a la semana para descansar y estar con su familia, para que el cuerpo descanse. Pero, ¿a dónde voy yo? Que no es ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Coja el día que quiera. Habrá personas que me dirán, David, yo tengo una carnicería, una tienda de barrio, y el día domingo es el día en que más vendo. Ah, bueno, descanse. ¿Cuál día es malo? ¿El jueves? Para mí, el jueves. Mi día de reposo es el jueves. ¿Sí? Es el día de descanso mío. Porque el jueves en lo que yo trabajo es malongo. Entonces, pero hay jueves en que pagan quincena, me voy a trabajar. Ay, violó el día de reposo. No, no, no. Yo no vivo bajo la ley. Yo vivo en reposo todos los días. Pero mi cuerpo sí necesita descansar, la familia necesita, el hogar necesita que paremos las actividades un día. Entonces la respuesta de Hebreos es, el sábado ya no es el día de reposo, porque precisamente en el versículo 8, como Josué no les dio el reposo, habla de otro día. ¿Sí? Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el día de reposo, versículo 7, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Y nosotros los cristianos no vivimos estresados, no vivimos deprimidos, no vivimos ansiosos. ¿Por qué? Porque descansamos en el Señor. La depresión se me va porque mi pasado fue borrado por Cristo. Así que todo lo malo que yo haya sido antes se borró. Ya yo ni me acuerdo. Si usted se acuerda es porque no ha nacido de nuevo. Mi presente no vivo en estrés porque... ¿Y por qué voy a vivir en estrés? Si el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuál es el problema? Tal vez hoy no hubo sino para arroz con huevo, pues arroz con huevo.
Mañana hay para bastante, pues bastante. No ando estresado. Cada día trae su propio afán. Y ansioso, futuro. ¿Por qué voy a estar ansioso? Mi futuro está en Cristo. Si yo hago bien las cosas en mi presente, mi futuro me irá bien. Entonces, ¿me dedico a qué? No al pasado, no me dedico al futuro, me dedico al presente en reposo y descanso. Me dedico tranquilo, sin afanes. No ando queriendo colgarme de una viga, cortarme las venas, suicidarme. ¿Por qué me voy a suicidar? ¿Por un futuro incierto? ¿O porque nadie me ama, todos me odian? No. Sé y vivo en Jesucristo todos los días. Y como yo sé que Él me amó porque por eso nací de nuevo, borró mi rebelión, vivo agradecido, vivo contento, vivo lleno de vida todos los días. Y ahí es donde entendemos la fórmula. Ahí es donde comprendemos esta fórmula que Dios nos dio. Como vivimos el fruto del Espíritu Santo todos los días, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Como el fruto del Espíritu Santo está en mí, vivo con gozo. Y como cada día muero y no obedezco a la carne, eso se llama obedecer porque le creo a Él lo que Él ha dicho. ¿Cuál es la solución? Llegó el reposo a mi vida. Y yo vivo tranquilo y sabroso. Puede ser que no tenga mucho, pero lo que tengo me sirve y me basta para vivir contento. Vamos un momentico a segunda de Timoteo. Segunda o primera. Déjenme mirar aquí que ya el Espíritu Santo me sopló un texto que quiero que leamos. Capítulo 6. ¿Es segunda o primera? De Timoteo. ¿Cuál tiene capítulo 6? La primera carta a Timoteo. Capítulo 6, versículo 3. ¿Quién lo lee? Primera de Timoteo 6:3. ¿Quieres decir algo, Lisette? No se te escucha bien, Lisette. Nada, se oye muy bajito, casi no se te oye. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, señora, muy bien. Okay. No estaba leyendo el texto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. En adelante, dale. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. ¿Se dieron cuenta? Teniendo, versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada trajimos al mundo. ¿De qué se está afanando usted por carro, casa y beca y finca? Teniendo sustento y abrigo, aprenda a vivir contento. Y si usted aprende a hacer bien las cosas hoy, su futuro será mejor. Si usted se deje guiar por el Espíritu Santo hoy, Él te va a decir: quiero que hagas esto, y en 2 años, 3 años,
usted va a ver frutos buenos. Pero si yo llevo un presente en pecado, si yo llevo un presente violando el deseo de Dios, mi futuro, ¿qué me espera? Hoy aquí hemos entendido que el verdadero día de reposo es Jesucristo. Y hoy vivimos en reposo. Una pregunta, ¿ustedes hoy están en reposo? ¿O alguno tiene el alma dolorida? ¿Alguien anda afanado? ¿Quién está triste, meditabundo, taciturno, cabizbajo, achicopalado? ¿Quién de los presentes está estresado? ¿Se encuentra ansioso? Entre en el reposo. Y es irónico que volvamos a Hebreos capítulo 4, que nos viene diciendo que determina un nuevo día hoy, que es el día de reposo, y si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está diciendo hoy, entra. Y el versículo 8 dice, no hablaría después de otro día si José le hubiera dado el reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Versículo 11, procura entrar en ese reposo. ¿Cuál es ese reposo? ¿Qué dice el versículo 12, por favor? ¿Quién lo lee? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy muchos van a comprender este versículo. El reposo se encuentra en la palabra de Dios, que logra coger mi depresión, mi estrés y mi ansiedad, y logra ¿qué? Penetrar el alma, el espíritu, la coyuntura, discierne los pensamientos, y la palabra es la que me dice, no Señor, lo que tú estás pensando no es cierto, deja de preocuparte. Marle, ¿cuál es el versículo tuyo? Isaías 26:3, ¿ya se lo sabe de memoria o no? Porque Él guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han confiado. Amén. La palabra de Dios nos trae la paz. Cuando yo estoy desesperado, ¿a dónde voy? A su palabra. Cuando viene el problema, la necesidad, la enfermedad, por ejemplo, estoy mal de la garganta, me voy a su palabra. ¿Y qué le dijo el Señor de su garganta a través de su palabra? Que para los que aman a Dios todas las cosas sirven para bien. Pero qué bien, si usted no puede trabajar con esa garganta, sí, pero obra para bien, porque el Señor quiere enseñarme a hablar más suave, a que yo deje de ser tan belicoso, gritón, y aprenda a hablar en un tono bajo. ¿Por qué? Porque cuando voy a trabajar y hablo en un tono fuerte como llanero que soy y cucuteño, o sea, me quieren esas dos partes, yo no estoy hablando con amor, sino que hablo golpeado, ¿cierto, Ramoncho? Y el llanero habla recio, golpeado. Ajá, así es. Imagínese mi trabajo golpeando a la gente con las palabras, no se puede. Y delante de Dios, créamelo, que desde que hablo más suave y más despacio, se incrementan las ventas. Porque la gente presta el oído a lo que uno está diciendo. Pero si uno le habla a la gente fuerte, duro y recio, pues no te van a escuchar. Y esta enfermedad sirve para bien. Eso enseña la palabra. Cuando usted esté necesitado, vaya hacia la palabra. En ella va a encontrar la cura para la depresión, el estrés, la ansiedad. Ella es la que te va a decir ayuna. Ella es la que te va a decir ora.
Ella es la que te va a decir Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se le olvide lo que dice Filipenses, y usted se va para Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestra depresión, vuestra ansiedad, vuestra estrés se va a ir, porque tú estás en Cristo Jesús. Esa es la cura para la depresión. Ir a quien es el verdadero día de reposo, Jesucristo. Ve esta noche a Él. Dile: Señor, mis hijos, estoy triste por mis hijos. Dile: Señor, estoy triste por mi marido que me trata mal, mi mujer. Dile: Señor, estoy mal porque mi trabajo. Díselo. Ve a Él. Arrodíllate. Aprende a escucharlo todas las mañanas, todas las noches. Si quieres, únete a nosotros. Todas las mañanas oramos a las 4 de la mañana, solo que no lo transmitimos. Oramos aquí en secreto, nos unimos en Google Meet, oramos unos por otros. A las 5, pues ahí sí transmitimos por Facebook la enseñanza. Y lo mismo en la noche. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a tener un Señor de todos los días. Y nos va formando, nos va cambiando. Los que llevan aquí bastante tiempo ya no son pusilánimes, ya no son mediocres, medrosos. Se volvieron cristianos que tienen doctrina. Son cristianos que le enseñan a sus pastores, les dicen: no, esto es así, así. ¿Por qué? Porque tienen un Dios de todos los días, como la verdadera iglesia cristiana. Él quiere hablarnos todos los días. Hoy acabamos este tema. Seguimos mañana con el tabernáculo de David, y vamos a pasar mañana, ¿sí?, a hablar acerca, o no sé si hablemos, porque puede ser que sigamos hablando un poquitico de la fe. Pero recuerden, fe es creer lo que Dios ha dicho que tengo que creer. Levante ese escudo de la fe con que puedes apagar los dardos de fuego del enemigo, porque si no, imagínense, pastores suicidándose. ¿Cómo un pastor se va a suicidar? Porque perdió la fe. El escudo no le enseñaron a levantarlo, y los dardos de fuego le maquinaron la mente hasta el punto que decidió quitarse la vida. Nadie se quita la vida porque le ha ido bien o está contento y alegre. No. Se quitan la vida sumidos en depresión, en estrés, en ansiedad. Falta de fe. Y mire que el texto de Hebreos dice: cuidado, no sea que les pase lo de Israel. No entraron a la tierra prometida por desobedientes. Mañana vamos a terminar a hablar de la fe. Vamos a enseñar ese tema bien. ¿Por qué Israel no entró? Mañana lo vamos a hablar. 9:18 de la noche nos pasamos. Señores, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Chao. Hasta luego.